Good morning. ¿Cómo estás, Pau? Good morning, Isa, estoy muy bien. Muy contenta de estar aquí grabando este episodio que es básico para entender muchísimas de las cosas que vamos a contar en el futuro. Bienvenidas a Hormonalmente, un podcast donde mezclamos psicología y medicina para hablar de tus hormonas y contarte todo lo que te debieron de haber enseñado. Ella es Isa, doctora experta en salud hormonal. Y ella es Pau, psicóloga clínica experta en emociones. Hoy les vamos a hablar de un tema súper importante que creemos fielmente que va a ser la base para poder continuar con los demás temas que queremos abordar en este podcast y en este espacio. Entonces, bueno, vamos a hablar de algo que no es tan conocido o que creemos que no es tan conocido y que no tantas mujeres están conscientes de que está sucediendo. Y es el tema de que Dilo. el tema de nuestros ciclos, el ciclo circadiano y el otro ciclo que nos atraviesa a todas las mujeres, que es el ciclo infradiano o que conocemos también como el ciclo menstrual. Y tenemos una evidencia de que es tan poco conocido que yo que llevo mucho tiempo leyendo de esto, conociendo y hablando del tema, le decía ciclo difradiano y se Así. me cachó el otro día en una grabación de, Pau, dijiste 50,000 veces ciclo difradiano, no sé si es... Yo dije, tal vez es sinónimo y Pau me está enseñando algo. No, sabemos muy poco. Muchas en casa sabían que era el ciclo difradiano, infradiano, lo habían escuchado, porque yo, a mí, mi sensación era como que a lo mejor algún día lo escuché, pero ya no tengo ni idea qué es. Sí, totalmente. Entonces, justo la idea aquí es que se vayan con un poco más de conocimiento, que Pau sepa perfectamente qué es el ciclo infradiano después de mi explicación. Y entonces, básicamente, todo esto se trata de que tenemos como mujeres dos ciclos que están corriendo al mismo tiempo. Uno es el ciclo que creo yo que es un poco más sonado, que tal vez no sabemos tanto detalle de cómo funciona, pero tal vez la palabra es un poco más conocida, que es el ciclo circadiano, que es un ciclo de 24 horas, y el otro, que es Mm, este nuevo que les estamos introduciendo, que es el ciclo infradiano, que es de quote on quote un mes, que en mujeres ¿cómo se dice? Se demuestra o se I don't know, no sé qué mm. palabra usar, ¿Manifiesta? cómo se manifiesta exactamente como ciclo menstrual. Y al final estos dos ciclos conviven y coexisten durante todo nuestro mes y durante todos nuestros años reproductivos, que van desde Mm, que empiezas a menstruar hasta que llegas a la menopausia, que es cuando dejas de menstruar. Todos estos dos ciclos están todo el tiempo coexistiendo y creo que es súper, súper importante que los conozcamos para entendernos mejor y para entender todo lo que se desencadena o lo que se mm, modifica a través de estos ciclos. Entonces, mm. pues vamos a darle, Pau. Ese es el tema que una vez nos dijiste, ¿no? No, no, el ciclo no es cuando te está bajando el ciclo, es todo lo que pasa. Y claro, en todas estas fases del ciclo pasan cosas. No solo cuando es evidente que es que estamos sangrando, sino en en todos estos momentos, en todas estas fases, vamos a notar cambios en energía, en disposición, en cómo nos sentimos con nosotras mismas hacia el mundo y también el grado de tolerancia que tenemos a las emociones y la frustración. Y creo que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, un poco qué pasa en cada fase, por qué nos conviene saber y entender este ciclo y de qué forma podemos empezar a hacer las paces con nuestro ciclo. ¿Me faltó algo? No, totalmente. Y creo que esto justo se relaciona mucho con los dos enfoques que tenemos tú y yo, porque creo que el conocer y el tener estas bases o sea, te ayuda a conectar más con tu cuerpo y de cierta forma a tener más empatía y como ser más justa contigo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Digo, Totalmente. No, ver, totalmente. Sí. ¿Cómo puedes ser más autocompasiva contigo misma a raíz de conocer esto? Es clave. Me encanta. total. Pues, por favor, cuéntanos, ¿en qué consiste el ciclo infradiano? Ok, bueno, les voy a empezar a contar un poquito
voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo de la manera más sutil posible, pero aún así, si después de esta explicación la confusión está brutal, les recordamos que tenemos una newsletter que se manda cada semana Mm, en donde hacemos un resumen del episodio de esa semana. Entonces, la newsletter de esta semana va a tener un poquito más de detalle por si esto se termina siendo muy confuso, que lo tengan de forma escrita y plasmada. Entonces, por quien quiera recibir estas newsletters semanales, les vamos a dejar el enlace abajo para que esta explicación haga un poquito más de sentido, porque creo que sin tenerlo tan visual puede ser un poco más complicado. Entonces, cien aún por así, ciento haré es algo muy mi mayor visual. esfuerzo. Ok, entonces, el ejemplo que te puse, Pau, en algún momento cuando estábamos platicando de este tema, creo que vale la pena retomarlo porque es la forma en la que creo que es más fácil describir cada uno de estos ciclos. Entonces, pensemos como el ciclo circadiano, como la... Es que me da mucha risa porque yo soy muy expresiva, entonces quien solo esté escuchando esto en Spotify, una disculpa, les va a faltar la mitad de mi información Yo corporal. puedo hacer un poco de descripción. Ok, entonces, el ciclo circadiano, que es este ciclo de 24 horas, es también conocido como nuestro reloj biológico y es literalmente un día de nuestra vida, ¿no? Está Mm, regulado por luz y oscuridad. Y aquí se va a regir literalmente por cuando nos despertamos, cuando nos vamos a dormir y qué señales recibe el cuerpo para saber entonces qué hormonas tiene que secretar, si tenemos que tener energía o no, si tenemos que mm. tener hambre o no tenemos que tener hambre, etcétera. Entonces, aquí lo más, como que la primera señal que va a iniciar todo este ciclo es luz y oscuridad. Entonces, yo digo que es muy fácil imaginártelo como la Tierra girando alrededor en su propio eje, ¿no? Que Ujú. estos serían nuestras 24 horas, nuestro ciclo circadiano, y al mismo tiempo, mientras gira en su propio eje, gira alrededor del Sol, que en nuestro caso va a durar un mes, que va a ser nuestro ciclo infradiano, pero las dos cosas están pasando al mismo tiempo. Estás Mm, girando en tus 24 horas y estás girando en tu mes al mismo tiempo. Entonces, interesante. aquí las diferencias son, obviamente, la duración, qué hormonas determinan cada cosa y qué triggers también determinan cada cosa. Entonces, en el ciclo circadiano de 24 horas, eso es algo que todos los humanos vivimos. A todos nos atraviesa este ciclo y todo está regido por ahí. Estamos de acuerdo que todos sabemos que en la mañana pues tenemos que tener más energía y en la noche menos, hablando de términos fisiológicos. Obviamente, si trabajas de noche, pues tu ciclo circadiano justamente se va a cambiar. Mm, Eh, o por dar un ejemplo, cuando estás haciendo guardias en la carrera de medicina, tu ciclo circadiano se vuelve un relajo y también termina cambiando y termina dándote hambre a horas que normalmente no te daría hambre por todas estas señales. Entonces, hablando a nivel como base, estos están regidos por el cortisol y la melatonina principalmente. ¿Estamos de acuerdo? no, o sea, definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que digas. Tú eres la experta aquí. Pero justo me dio emoción cuando dijiste cortisol y melatonina, porque dije, ah, por eso tomo melatonina en la noche. Exacto. Hace más sentido. Y creo que también después podemos entrar en el tema del cortisol muchísimo, porque justo aquí en este ejemplo de ciclo circadiano podemos ver que es súper necesario. Necesitamos cortisol en la mañana para despertar, para tener energía y para arrancar el resto de las funciones y el resto de la cascada hormonal, que creo que seguramente tú como psicóloga lo recibes muchísimo esta parte de satanizar al cortisol, ¿no? Y que Uy, es sí. malísimo y es la hormona del estrés, pues les tenemos la noticia de que en algunas cosas sí es necesario, por algo existe. Le queremos mucho, le necesitamos mucho, sí, no, definitivamente. Y un dato curioso rapidísimo que justo escuché el otro día en el podcast de Seis de Copas, estaba diciendo una de las participantes, Moni, que una de las señales de su burnout era tener el cortisol muy bajito. Y justo me recordó algo que aprendí en lo del secreto que tenemos, que es que estoy haciendo un experimento que ya les contaremos. Pero bueno, justo me impactó mucho que uno de los efectos del burnout, que a ver, yo lo entiendo, toda la parte psicológica, cognitiva, bla, 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 pero es que el cortisol en la mañana, que lo necesitamos más arriba, no sube. Ujú, totalmente.
Y eso justo es una señal como de que ya sobrepasaste, porque en realidad el pico de cortisol tendría que ser en la mañana para de ahí arrancar toda tu cascada hormonal y arrancar tu Claro. ciclo circadiano. Y después, como tu cuerpo va a responder también a la oscuridad, cuando se empieza a meter el sol, también va a empezar a mandar señales de que tiene que producir ciertas hormonas. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la melatonina, ¿no? Tiene que empezar a producir diferentes hormonas, sustancias, muchas cosas que tienen que pasar en orden y en ciertos horarios para entonces empezarte a preparar para dormir mejor. Y aquí es donde viene toda una serie de, eh, pues justo como timings bastante exactos. No estoy diciendo literalmente 6 de la tarde en punto, pero sí hay varias como variaciones a lo largo de tu día y de tu ciclo circadiano, como por ejemplo la insulina. La insulina es una hormona y es una hormona que regula también mucho cómo usas la glucosa, o sea, el azúcar de los alimentos, que al final su propósito es darte energía. Entonces, Mm, aquí va a ir cambiando tu metabolismo durante el día para que uses mejor la glucosa de los alimentos y entonces tengas más energía, pero en la noche pues ya no necesitas energía en teoría cuando el sol se está empezando a meter. Entonces, aquí es donde entran estrategias como el ayuno intermitente o el mito este de que no comas fruta en la tarde porque engorda más, pues tiene una razón de ser. No es que literalmente la fruta engorde más, pero es que en las tardes eres más resistente a la insulina porque en teoría ya no necesitas tanta energía y entonces no vas a procesar también esa glucosa. Entonces todo esto pasa dentro de tu claro. ciclo de 24 horas, dentro de tu vuelta en tu propio eje. Ya, y entiendo que además, déjate si te engorda o no, por lo que me estás contando, te va a activar. O sea, a lo mejor no es lo que necesitas tener un pico de energía a esas horas, ¿no? Y Exacto. también está todo el tema de, bueno, voy entendiendo por qué es tan importante el sueño. O sea, tiene que ver mucho más, con mil cosas más que solo descansar. Y la importancia de seguir los hábitos y la higiene de sueño, ¿no? Eliminar pantallas y tal. Si llegamos a 50 likes, le subo foto con los lentes que me pongo en las noches, que a Florian, mi esposo, se muere de risa cada vez que voltea y me dice, ah, ya es hora de tus lentes para bloquear la luz azul. 50 likes y le subimos foto. Sí, es que totalmente. O sea, todas esas cosas que hacemos o que deberíamos de hacer, entre comillas, no es por agregarles presión, pero son cosas que son para empezar a imitar la naturaleza. Entonces, justo tú te Ya, pones esos lentes cuando el sol se está metiendo para que tu exacto. cerebro entienda que el sol se está metiendo. Porque si no, estás llena de luz artificial en donde no le va a llegar la señal de ni qué hora es, ¿sabes? Por ejemplo, es por la misma razón por la que los casinos están llenos de luces y los oxigenan muchísimo para que ni te enteres qué hora es, ni te sientas cansado y ahí le sigas metiendo y metiendo y metiendo. Pues es lo mismo, si nosotros estamos todo el tiempo adentro con luz artificial, nunca va a recibir nuestro cerebro, o tal vez lo recibe muy tarde, la señal de ya te tienes que empezar a preparar para dormir, ya no deberías de tener Claro. hambre, ya no deberías de tener energía, ya tendrías que empezar a secretar más melatonina, etcétera, como para prepararte para un buen descanso. Y también durante la noche hay ciertas hormonas que se liberan en picos específicos. Entonces, por Mm, ejemplo, yo lo veo mucho con mis pacientes que me dicen, es que entreno muchísimo, pero no veo mi músculo crecer. Ok, ¿a qué hora te estás durmiendo? A la 1 de la mañana. No, pues según tu ciclo circadiano, la hormona de crecimiento se secreta en picos importantes y el pico mayor es alrededor entre las 10 y 11 de la noche. Si tú no qué estás dormido heavy. para ese momento, no vas a aprovechar ese pico que es el que ayuda a que crezcan tus músculos. Entonces, Claro. todo tiene una secuencia dentro de este ciclo de 24 horas y este aplica para hombres y para mujeres. Está muy cañón y me dejas pensando en muchas cosas. Ahora, ¿cómo es el ciclo infradiano? ¿Por qué es diferente y cómo es tener Ok. dos ciclos? Entonces, Mira, todo esto justo, no pierdan de vista que esto coexiste. Entonces, mientras está pasando esto cada día, empezando y terminando, está el ciclo infradiano, que es un ciclo mayor a 24 horas, que claramente en nuestro caso es de un mes y, o bueno, más o menos días, que ahorita nos vamos a meter en ese tema,
y se expresa como ciclo menstrual en las mujeres. Este sí es, obviamente, solamente de personas menstruantes, porque nos vamos a meter en este tema en particular. Hay diferentes ciclos de más de 24 horas, obviamente, pero aquí vamos a hablar de este. Entonces, así como el ciclo circadiano lo regulan el cortisol y la melatonina, la luz y la oscuridad, el ciclo menstrual, va a estar más regulado por otras hormonas que principalmente son estrógenos y progesterona, son como los personajes principales, pero también están la FSH, la LH, también juega un rol la testosterona, o sea, también hay otras hormonas jugando por ahí, pero bueno, digamos que los principales son estrógeno y progesterona, que van a subir y bajar dependiendo la fase en la que estemos. Entonces, justo como la base para cualquiera que no sepa que existe este ciclo, es lo que decías tú al principio, ¿no? Que muchas personas asocian o han vuelto sinónimo ciclo de periodo o ciclo de Mm, menstruación. sí, Y cien por aquí ciento. les vengo a contar que no es lo mismo. El ciclo menstrual son 4 fases, en realidad 2, pero ahorita les voy a explicar por qué 2 o 4. Y es algo en lo que todo el tiempo estamos. Termina el ciclo, empieza uno nuevo. Termina, empieza uno nuevo. Y la menstruación o el periodo es solamente la primera fase del ciclo, que solamente o sea, solo habla de los días que estamos sangrando literalmente, pero eso no es el ciclo, es una parte del ciclo, ¿ok? Como yo estoy sangrando ahora mismo. Para que Exacto, vean el amor que le tenemos al proyecto. Isa está de vacaciones y yo sangrando. Pero estamos exacto. con amor aquí. Pero justo entonces hoy es el primer día de tu ciclo y Ujú. coincide, o sea, es también el primer día de tu periodo, pero aunque tú dejes de menstruar en 5 días o en 7 días, tu ciclo sigue, solamente se terminó esa fase que es la menstruación. Entonces, de ahí va a arrancar una segunda fase, que es la que conocemos como fase folicular. Y después viene la ovulación, y después de la ovulación viene la última fase del ciclo que se llama fase lútea, que es una fase muy interesante. Creo que si aprendes a entenderla, le agarras mucho amor. Es una fase súper Sí. poderosa y súper bonita, creo yo, pero que cuando no estás conectada con esta parte de tu ciclo y de tus cambios, puede parecer una fase horrible y desesperante por todo lo que cambia con esa fase. Es lo que muchas reconocerían como el famoso PMS. Exactamente. Entonces, como les decía hace ratito, eh, a nivel como médico y formal, solamente tenemos 2 fases del ciclo. Solamente es la fase folicular y la fase lútea y se dividen por la ovulación, que pasa un solo día. Es el día que ovulamos, el óvulo dura vivo 24 horas y se acabó. Pero como que para fines prácticos de entenderlo mejor y sobre todo por las características que se comparten en Es, cada fase, la dividimos en 4, que es mucho más fácil de entender y de dividir. estamos de regreso, una disculpa. Hubo un problema con mi micrófono. Si durante un rato escuchan un mil disculpas, esperamos que ya se haya solucionado. Isa, perdón la interrupción. No te preocupes. Síguenos contando del famoso ciclo infradiano. Ok, entonces creo que nos quedamos en que para fines prácticos y por características que se comparten, tanto desde la parte biológica como la emocional, que creo que ahí tú nos puedes contar un poco, lo vamos a dividir en 4 fases, que son la menstruación, que es esta primera fase, solamente los días de sangrado. En cuanto acaba la menstruación y hasta la ovulación, viene la fase folicular. Después viene la fase ovulatoria, pero entre comillas, porque como les decía antes, la ovulación solamente es un día, pero esa fase ovulatoria, que es cuando tienes mucha energía y cuando tienes más fuerza y ciertas más apetito sexual, más cosas, no solamente dura esas 24 horas, porque tu cuerpo está programado también para que quieras o no quieras tener hijos, pero es la biología, unos 5 días antes empieces con estos cambios, a ser más social, a querer, a sentirte más sexy, más poderosa, más fuerte, más extrovertida, con más apetito sexual y demás, buscando ayudar a la reproducción. Entonces, para culminar con el día de la ovulación,
Y después de esta fase ovulatoria, entonces ya viene la fase lútea, que es la segunda mitad del ciclo. Normalmente son como 2 semanas antes de que te baje o que vuelvas a menstruar. Y como tú decías, es donde muchas lo van a asociar con su PMS o con síntomas de ya me va a bajar, me duelen las boobs, estoy más irritable o más chillona o con mucho sueño, etcétera. Entonces, estas son las 4 fases del ciclo, que en realidad solo son 2. Eso es súper importante saberlo, porque la Mm. menstruación y la folicular son en realidad la primera mitad, que es folicular en general. Después viene la ovulación, que es solo un día, y después viene la lútea, que es la segunda mitad. Así es en la vida real, pero creo que comparte varias características. Y creo que lo hemos empezado a ver bastante en redes, ¿no? O sea, veo ya muchísima gente haciendo este trend de en folicular, en ovulatoria, en lútea y en menstruación que es ya como desaparecida, ¿no? O sea, ya cero energía y hasta luego. Y empieza a haber un poco más de ganas, de interés, pero también creo que genera mucho rechazo pensar que tienes estas 4 fases, o por lo menos así se está viendo, y que ya estás predeterminada a que en esta fase o en esta te vas a sentir de esta y esta forma. Y mucha gente de entrada dice, uno, no, yo tampoco es como que tengo cero energía o tampoco es como que dejo de hacer ejercicio en la lútea. O dicen, ok, si yo empiezo a creerme esto, pues voy a dejar de, no sé, hacer planes, voy a dejar de intentar tener ciertas metas o logros. O sea, sobre todo gente que, por ejemplo, entrena mucho y que le gusta mucho hacer ejercicio, que me ha dicho como de esas cosas que, o sea, iba a decir esas mamadas y me detuve, pero ahora ya lo estoy diciendo. Esas mamadas que, o sea, al final del día yo hago ejercicio todo el mes y a lo mejor sí noto que me cuesta un poco más en ciertos momentos, pero no me van a decir que no puedo hacer ejercicio o que no debería, o que, ay, pobrecita de ti, quédate en tu camita. Sí, total. Y tienen razón, porque no se trata de eso, luego hablaremos un poco más, pero quería decir que sí, hay diferencias y las vamos a entender y las vamos a abrazar, pero que no es solo o sea, no lo podemos simplificar tanto como se ha estado simplificando, por lo menos en redes. Totalmente. Sí, y que no tienes que sentirte encasillado, ¿no? Volviendo al el ejemplo que dabas de la gente que hace mucho ejercicio. Si tú te sientes perfecta para seguir haciendo Mm, ejercicio siempre, justo el no sentirte limitada de, no, pero me dijeron que en lútea sí o sí le tenía que bajar al ejercicio. Pero pues tal vez tú no, tal vez tu cuerpo sí funciona increíble. Hay mujeres que mientras están menstruando tienen muchísima energía y aman el gimnasio esos días, y hay mujeres que menstruando, olvídenlo, o sea, se van a ir más por estiramientos o por, no sé, ejercicios de respiración, por cosas más tranquilas. Yo, por ejemplo, digo, ahorita porque estoy embarazada, pero yo en mi menstruación, la verdad es que me siento con muchísima energía, solo igual y los primeros 2 días no haría pierna, por eso. ejemplo, ¿no? Mm, Pero me siento con mucha fuerza, me siento con mucha energía, duermo bien, y entonces no se trata aquí de generalizar y de encasillarlas, en decir así tiene que ser, solo estamos dando una perspectiva general de cosas biológicas, o sea, las hormonas sí cambian, eso es un hecho, y a eso, nivel emocional también cambian ciertas cosas, pero no quiere decir que tienes que totalmente. entonces regirte por esta regla sí o sí. Estoy de acuerdo contigo. No nos podemos, no necesitamos sentir que nos tenemos que regir. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues básicamente es esto. El ciclo circadiano dura 24 horas, el ciclo infradiano en nuestro caso es tu ciclo menstrual. Súper importante decir que estamos muy acostumbradas a escuchar que tu ciclo menstrual tiene que durar 28 días y por eso les digo un mes más menos días, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a escuchar el 28, por lo menos yo crecí escuchando el 28 y que ovulabas en el día 14, y en realidad se ha visto en estudios que solamente el 13% de las mujeres menstruan, o sea, más bien ovulan el día 14 y tienen un No ciclo es de nada. 28 días. No es nada, pero más bien se sacó este número como un promedio de lo que duraban los ciclos de mujeres sanas. En realidad es 28 más menos 7 días. Entonces,
Tu ciclo puede durar desde 21 hasta 35 y ser perfectamente sano y perfectamente normal. Lo único que sí es importante es que dentro de tus ciclos no tengas una variación tan extrema. Entonces, mi ciclo puede durar 32 días, que eso es lo que normalmente duraba, pero todos mis ciclos duran 32 días, entre 31, 32, máximo 33. Los tuyos, Pau, pueden durar siempre 29 y 30, digamos. Entre nosotras no nos tenemos que parecer, pero entre nuestros ciclos sí se tienen que parecer. Esa es una característica importante. Y yo creo que de esto tenemos que hablar a fondo después y en otros lugares. Bueno, estamos preparando un curso en donde Isa les va a explicar muy, muy bien, pero también entender que incluso si son tus ciclos de 28 días, puedes estar ovulando en otro momento que no sea el 14. Yo tengo ciclos de 28, 30 días y ovulo el día casi 20. O sea, Exacto. entonces, o sea, cada una somos únicas, hay aproximados, pero lo más importante siempre es acercarnos a nuestros profesionales de la salud, sea nuestro ginecólogo, endocrinólogo, quien sea que nos pueda dirigir en esto. Y si tenemos la duda de cuándo estamos ovulando y estamos buscando embarazarnos, pues acudir a alguien y acudir a las herramientas que existen. No solo asumir que debería o podría estar pasando en el día tal. ¿Les parece si les cuento un poco qué cambios podemos esperar o se atribuyen en general a las diferentes fases? Por lo menos qué cambios emocionales y de energía, de disposición. Totalmente. Sí creo que es súper importante. Ok, empecemos por la fase menstrual. En la fase menstrual sabemos que, bueno, pues todas la identificamos porque no hay de otra. Nos está Sí. bajando, así que no, no hay mucho pierde. En esta fase, eh, me gusta pensar que el cuerpo nos está invitando un poco como a hacer un retiro, como si te fueras de mini retiro, porque tendemos a ser más reflexivas, tendemos a tener un poco más, a poder prestar más atención al detalle y a la evaluación, y estamos en un estado de ánimo un poco más calmado, como estas ganas de pausar y observar. Entonces se recomienda que la fase de menstruación se use para hacer tareas justo de evaluación, de reflexión, para ver qué nos funcionó durante el mes, qué no nos funcionó, etcétera, etcétera. Y es una fase en la que pues podemos esperar que a lo mejor baje un poco la energía, podemos tener un poco de dolor, un poquito más de también relajación y de alivio. Entonces, no es una fase para nada mala, no es una fase en la que tenemos que por qué sufrir. Y ya estuvo con decir, seguro está en sus días, porque no necesariamente es una fase a la que se le atribuyen estados de ánimo especialmente sensibles o irritables. Puede haber un poco más de irritación quizás porque estás un poco más calmada y a lo mejor por ende menos tolerante a que te estén gritando o a una energía muy, muy, muy elevada, pero realmente es una fase de calma, de reflexión y está lindo. Sí, creo que es súper importante lo que dices porque siempre está súper asociado con cosas negativas Mm, y no necesariamente tiene que ser algo negativo, puede ser algo muy bonito. exactamente. Y que muchas veces si estamos más irritables, a lo mejor es porque hemos estado sobreexigiéndonos en toda la lútea, que es la fase que le antecede. Y a lo mejor es porque hemos estado exigiéndonos mucho a nosotras mismas y porque no nos estamos permitiendo pausar un poquito y darnos cuenta de que el cuerpo pide un poquito más de calma, ¿no? Entonces a lo mejor eso te irrita, pero en sí estar menstruando no necesariamente se tendría que asociar con irritabilidad o cambios drásticos de estado de ánimo. De hecho, este tipo de cambios drásticos de estado de ánimo nunca son normales, pero eso lo veremos. Sí, Eso me lleva a la fase folicular, que es como la favorita, ¿no? ¿Tú qué opinas? yo creo que entre la folicular y la ovulatoria, o sea, te sientes Mm, invencible, ¿no? claro, es como las fases en las que, todas las que ya le pusimos nombre, decimos, estoy folicular, ¿no? Les cuento. Ok, la fase folicular es la fase popular por excelencia, como estábamos diciendo, porque la relacionamos con niveles mucho más altos de energía, de creatividad, de sociabilidad. Entonces nos sentimos, como decía Isa, mucho más poderosas.
Y en esta fase muchas veces tenemos la capacidad de hacer pues más brainstorming, tener muy buenas ideas, em, pues sí, empezar a diseñar lo que nos gustaría hacer. Tenemos esta energía muy expansiva que se siente cool, obviamente se siente divertido y se siente agradable, porque además creo que muchas veces vivimos con esta sensación de que eso es lo que el mundo espera de nosotras. Hemos idealizado mucho a la mujer hiper productiva que para lograr hacer todas las cosas que hace, obviamente tendría que estar en folicular ovulatoria todo el tiempo, ¿no? Con la Ujú. sonrisa súper buena onda, súper carismática, aguanta todo, ay, no te preocupes, todo se va. Pero no, y además sería muy cansado. O sea, a mí me gusta la folicular, pero si estuviera todo el tiempo folicular ovulatoria, no creo que sería sostenible. Siento que son ¿Tú qué el tipo de opinas? cosas que te gustan porque sabes que van a terminar, ¿no? O sea, como que te Eso, gustan porque sí, sabes que es un ratito, entonces lo quieres aprovechar al máximo. Pero justo, si ya durara totalmente. por siempre, entonces maybe perdería también este toque. Y a ver, creo que esto abre puerta al siguiente episodio en donde vamos a meternos Mm, súper, súper, súper a fondo en productividad y en cómo sacarle provecho a todas estas claro. fases, porque eso que acabas de mencionar me parece súper importante. O sea, justo tendríamos que estar siempre en folicular para ser sobresalientes en todo, pero creo que disfrutamos esa folicular Creemos las que que. ya estamos conectadas, porque sabemos que después viene la lútea y entonces métele turbo y aprovecha tu semana o tus 10 días de folicular Sí. para sacar todo. También creo que es porque está mal entendida, como lo vemos en redes sociales, como que es la parte en la que tenemos energía y que podemos hacer más, podemos cargar más, incluso pensamos que es la única parte productiva, pero no, vamos a seguir hablando de esto. Ovulación o la parte ovulatoria, que son estos días, como decías, por los síntomas, se extiende, no solo es el día que ovulas, pero incluso, o sea, todo lo de folicular, pero vamos a subirle un poquito más y además estamos en nuestro pic de comunicación. Entonces, para lo social, para tener comunicaciones, para tener eh, citas de negocios, para lo que sea, es súper buen momento. Ponte a vender, ¿no? Y obviamente es un momento en el que nos sentimos hiper carismáticas porque es el momento en el que estamos listas para ligar, ¿no? Recordemos que todo esto es Literal. biología y pues bueno, la función es que vayas a encontrar a alguien que te fecunde, básicamente. Entonces, Literalmente, todo te está preparando sí. para la reproducción. Entonces, sí, tienes más ganas de salir a ligar, de ser extrovertida, de ser más sociable, sí, literal. Luego pasamos a la fase lútea, que como decíamos antes, es la que a la que se atribuyen más cambios de ánimo, más irritabilidad, menos energía. Pero vamos a empezar por decir, no ovulas y al día siguiente cae tu energía, ¿no? Corrígeme, Isa, pero según yo va bajando poco a poco y es algo Ujú. que no se nota y ni se siente como un pum. Sí, a ver, aquí justo ovulas y lo que pasa es que después de que ovulas a nivel biológico, justo como para darles las dos partes de esto, cuando ovulas, ese caparazoncito en el que venía el óvulo, que se conoce como folículo, que fue creciendo durante toda la fase folicular, por eso se llama así, ya que ovulas, ese caparazoncito se convierte en cuerpo lúteo, por eso después se llama fase lútea, y ese cuerpo lúteo produce progesterona. Pero justo como dices, se empieza a producir progesterona paulativamente hasta que Mm, llega a un pico a más o menos 7 días después de ovular, que es cuando si quisiéramos medir progesterona tendríamos que medirla en sangre. mm, Y entonces justo va creciendo poco a poco y entonces esto va haciendo tus cambios de energía pues también paulatinos, o sea, tampoco es de la noche a la claro. mañana, porque tampoco es que de pronto ya tu progesterona está a tope y tu estrógeno, o sea, no, justo va subiendo poco a poquito. Cuando detecta que no hay embarazo, entonces ahí sí la caída es brusca y empieza tu menstruación. Entonces ahí sí creo que el cambio es un poquito más brusco, pero de ovulación a Pero es de lutea, justo alivio, como lo ¿no? dices. Pues sí, Además, ese cambio brusco es un poquito más de alivio, ¿no? Porque es justo cuando de repente ya te vas a deshinchar, ya vas a sí, empezar a recuperar la energía. Entonces ese cambio sí. abrupto sí lo abrazamos mucho. No, pero bueno, Sí lo abrazamos. pasamos del. Pero el de antes no es Perfecto. tan abrupto, justo como dices, toda la razón. O sea, esa calma y ese cambio de estado emocional va pasando poco a poquito, porque poco a poquito vas produciendo más progesterona, estrógenos y demás. Entonces en esta fase lútea lo que va a haber es un poco más de atención al detalle, lo podemos ver así. O sea, si en la fase folicular estábamos
para afuera, viendo todas las posibilidades. En la fase lútea a lo mejor nos vamos a centrar en, ok, está padrísimo que tenga tantas ideas, pero me voy a poner a una, ¿no? Entonces tenemos una energía mucho más enfocada, mucho más estable, estable en el sentido de que es más contenida y no como en la ovulatoria o folicular que está más de, venga para aquí, para arriba, tal, no sé qué, ya me cansé. O sea, es todo un poquito más calmado. Al final es la antesala de la menstruación. Y en la fase lútea sí podemos ser un poco más irritables, pero también es porque se ha visto, por ejemplo, en el cerebro, que la amígdala está un poco más sensible. Entonces, lo que cambia es nuestra tolerancia. No pensamos diferente, no nos sentimos diferente hacia la gente. A lo mejor lo que cambia es el umbral, ¿no? Si antes puedo interpretar lo que dijiste como, bueno, no es tan grave o no me lo puedo tomar con gracia, ahorita estoy un poquito menos tolerante a esto. Dicho esto, tener un poco más bajo el umbral y estar más intolerante, de alguna forma, tampoco quiere decir que es normal tener cambios abruptos de estado de ánimo, ¿no? Y todas estas cosas del síndrome premenstrual, cuando son muy exageradas, cuando son muy fuertes, están hablando a lo mejor de un desbalance hormonal. Entonces, sí vale la pena, si tenemos síntomas muy fuertes antes de que nos baje, ir a un profesional de la salud mental que entienda de ciclo y a un ginecólogo, un endocrinólogo, alguien que sobre todo tenga este enfoque muy de ver el ciclo como todas sus partes y que puedas ver si hay pues justo, un desbalance que pueda estar generando estos síntomas. Sí, súper bien, me parece súper importante eso que dices. Y creo que también como que reconectándolo con la parte biológica, esta parte que dices como que tu atención es más como específica, detalles, como tal vez no tan explosiva. Yo siempre he pensado que al final, then again, aunque ustedes no estén pensando en ser mamás, no es un tema de presión de que tienes que ser mamá y no, pero al final la biología es la biología y creo Totalmente. que estos síntomas tienen que ver con, güey, justo, mi atención no va a estar en todos lados porque si tuviera un bebé, ¿no? Mi atención estaría ahí. Entonces, como que todo se empieza a Claro. relacionar con este tema reproductivo, aunque tu propósito no sea ese, pero al final ciertas hormonas te van a llevar a características similares, ¿no? A que cómo cuidarías a tu bebé, o sea, justo en esta segunda fase eres menos sociable. ¿Por qué? Porque si estuvieras embarazada, pondrías en riesgo, entre comillas, a tu bebé con Sí, protegerte ciertas, más, ¿no? exacto, con ciertas actividades como más extremas o demasiado sociales, pues te va a proteger de cierta forma con esto, ¿no? Entonces ahí es donde la parte biológica y la parte emocional se juntan, yo creo siempre que en algo perfectamente bien diseñado. Sí, justo me encanta esto de perfectamente bien diseñado porque nuestro cuerpo y nuestra evolución no van en nuestra contra. Y todo esto tiene un sentido siempre, ¿no? Y agregando esta idea que decías, que bueno, es una fase en la que te puedes, te necesitas proteger más. También, en términos más generales, si pensamos, ¿no sería lo ideal que todas las decisiones las tomáramos desde una fase en la que estamos súper creativas y abiertas y más como positivas en general? Porque sí, puede ser que durante la fase lútea haya un poco más de irritabilidad, pero también hay mayor sensibilidad a las incoherencias. Entonces yo te voy a captar, te voy a cachar, te voy a decir como, oye, pues tú me dijiste esto y no me estás cumpliendo, cariño. O menor tolerancia a cosas que no te cuadran. Y quizás, o sea, quiero que veamos que todo este ciclo es necesario. Todas estas etapas por las que pasamos nos ayudan y se complementan. Si yo no paso por esta Totalmente. parte de cuestionarme, de reflexionar, pues a lo mejor dejo de poner límites. Entonces es un momento buenísimo para identificar los límites que queremos poner. A lo mejor los identifico y luego los ejecuto cuando me siento un poco ovulatoria y tengo mejor comunicación y me siento más a gusto. Pero me los dio la lútea, ¿no? O en la Ujú. parte de menstruación me puedo dar cuenta de que estuvo buenísimo todas las ideas que tuve durante la fase de folicular, pero que me estoy pidiendo demasiado. Que este mes intenté ejecutar muchas cosas al mismo tiempo y me estoy dando cuenta de que llegué ya muy cansada al final del mes, entonces está buenísimo, pero voy a reorganizar como me propongo.
Ahora está todo el tema social, ¿no? Pasa lo mismo. Si yo durante la fase folicular hago muchísimos planes para la lútea, a lo mejor mi lútea me dice, ¿qué hiciste? Y no quiere Sí, decir que en lútea no podemos ver amigos, que no somos sociables o que no nos podemos divertir. Simplemente hay que tomar en cuenta que es una fase en la que a lo mejor vamos a estar un poquito más para adentro, ¿no? Entonces, ¿quiere totalmente. decir esto que tienes que planear toda tu vida de una forma estricta según la fase del ciclo en la que estás? No, para nada. ¿Quiere decir que deberíamos estarnos preguntando en qué fase estoy hoy para ver cómo me tendría que sentir? Please, no. O sea, para nada. Al revés. Totalmente. Quiere decir que te vas a empezar a escuchar a ti misma y que si de repente notas que estás más para adentro o más para afuera, más creativa o más sensible a lo que te dicen los demás, puedas decir, y a lo mejor coincide con mi fase. Y si coincide con la fase del ciclo en la que estoy, normalizar. Quiere decir eso que las mujeres pobrecitas, cuando tenemos una hormona en cierto lugar, no podemos ver otras cosas. No, obviamente no. Pero si tú tienes esta conciencia y dices, estoy un poco más irritable, puede ser porque estoy lútea. Mira, sí estoy lútea, porque obviamente las hormonas son solo un factor. Puede haber otras cosas del contexto que estén haciendo que estemos irritables en cualquier fase, obviamente. Entonces, si yo identifico esto, puedo tomar un poco más de distancia y decir, es normal que a lo mejor ahorita yo esté pensando que mi güey es un bueno para nada, indeseable. Y a lo mejor no me la tengo que tomar 100% cierto, pero a ver qué me irritó, ¿no? Mira, esto que me irritó, la verdad, sí es algo que me gustaría hablar con él. O dices, ay, no, a lo mejor sí es que no me siento muy tolerante. Pero este primer paso de parar y decir, es el que es importante. Conocer más nuestro cuerpo, conocer cómo afectan las hormonas, nos da muchísima libertad. Ujú, totalmente. Totalmente. Y eso, el dejar de dejarlo como al azar, ¿no? Y de pensar que no hay una razón, que no hay un patrón, que no hay nada, porque eso que dices es súper importante. Volviendo al Sí. ejemplo de la pareja, ¿no? Del novio, de lo que sea. Justo, igual y si no sabes que esto pasa, podrías pensar que es algo súper real, aunque en ese momento lo estás sintiendo muy real, pero justo puede ser por tu tolerancia, por lo que sea. Cuando cambies de fase, entonces puede ser que te parezca que, o sea, si ya te conoces, puedes decir como, no, Mm. sé perfectamente que esto en otro momento no me afectaría igual y que no es el fin del mundo y que no es tan grave y que no es él, soy yo, ¿no? O sea, como desde un lugar justo más comprensivo, más de entender que son fases, que es un ciclo, que vas a volver a sentirte bien y tú y con energía y tampoco frustrarte tanto de empujarte muchísimo a me tengo que sentir bien ahorita porque es una fase y no pasa nada y va a pasar y va a terminar y vas a llegar a esa fase que te encanta en la que te sientes Sí, increíble. tienes toda la razón. Es una fase, va a pasar y no es aleatorio, no es caótico, no es desorganizado, es sistemático y hasta cierto punto predecible. De nuevo, no quiere decir que ya sabemos, en 2 semanas no me puedo ver contigo porque voy a estar de mal humor y no voy a tener ganas. O sea, no, tampoco es así. Pero más o menos podemos predecir qué va a pasar con ciertas hormonas, cómo me podría llegar a sentir o cómo podrían afectar mi energía. Y si puedo ajustar o planear de acuerdo a eso, ¿por qué no? Si no puedo, no pasa nada. Solo estar consciente de cómo me siento, ¿no? De nuevo, no empezar el día con, estoy en esta fase, así que así es como será mi día. No, ¿cómo me siento yo? Exacto. ¿Cómo está mi energía Justo. hoy? ¿No? No es Sí, creo que contradicción. Creo que, perdón que te interrumpa, pero creo que es algo que no debe de ser bidireccional. O sea, justo como dices, no es me despierto, estoy en esta fase, entonces me tengo que sentir así hoy. Es al No, revés, es un solo sentido. Si me siento así, regresar a ver en qué fase estoy, ok, hace sentido, me puedo entender mejor, me puedo bajar la exigencia o puedo incrementar la totalmente. exigencia dependiendo, pero no es bidireccional, no es como estoy en esta fase así me tengo que sentir y entonces si me siento increíble para hacer ejercicio, uy, no, pero me debería de sentir súper mal, entonces no voy a hacer ejercicio. No. Claro, me encanta. Justo no estamos intentando excusar a nadie y creo que es una de las resistencias que muchas mujeres tenemos cuando escuchamos de esto o del cycle thinking, ¿no? Ese, uy, no, eso es como justificarte a ti misma, eso es limitarte o admitir, entre comillas, que tienes unas limitaciones cuando no. O sea, al final tenemos
un sistema que nos permite pasar por diferentes fases que tienen diferentes objetivos, momentos más orientados a explorar, a avanzar y momentos más orientados a evaluar, a ajustar. Y eso de hecho nos hace un súper buen asset. O sea, este sistema lo Totalmente. empiezo a entender como un sistema muy bonito y que mi cuerpo está apoyándome de diferentes formas, en diferentes momentos y me está empujando a hacer diferentes cosas. En algunos momentos va a arriesgar o priorizar más el riesgo. En algunos momentos va a priorizar más el riesgo, evaluar esto es buena idea o no, y en otros momentos se va a sentir más aventado. Qué bien poder Totalmente. tener de todo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahí es donde creo que es la magia de verlo siempre desde nuestras dos perspectivas, desde la médica biológica y desde la biológica, obviamente también, pero emocionalmente, porque creo que se hacen una combinación increíble. Justo creo que lo que acabas de decir es súper importante y es parte de lo que queremos que se lleven de este episodio, el decir, esto no se trata de entonces justificar todo y poner pretextos para todo, no, se trata de entenderte, de saber cuándo tienes que ser más compasiva contigo, cuándo sí te puedes exigir un poquito más, o sea, entender el detrás de lo que está pasando siempre va a ser tu mejor herramienta. Eh, yo solo quiero retomar el tema rapidísimo de no se trata de que, ay, en 2 semanas no hago este plan porque voy a estar en lutea, no, Mm, pero sí creo que si empezáramos a normalizar más que las mujeres somos cíclicas y dejáramos de sentirnos culpables por ser cíclicas, sí podríamos llegar mm, a un punto en el que después le digas a tu amiga, ¿sabes qué? La neta es que este plan te lo acepté en fase folicular, güey, y ahorita estoy en lutea y no se me antoja, ¿sabes? O sea, sí creo que sí, podríamos llegar a un punto en el que podríamos normalizar esto totalmente y, sí, y dejar de sentirnos culpables por eso, ¿no? O sea, sí. eso, abrazar esa naturaleza cíclica de la que tanto hablamos en este podcast y en este espacio y que sepan que esto es para quitarse culpas, para entenderse mejor, no para justificarse, pero sí para No, no para. ajustar cosas. Sí, y nunca para empezar a faltar a sus valores, ¿no? Yo siempre lo veo con mis clientas y les digo, al final el equilibrio entre la compasión y la autocompasión lo alcanzas entendiendo que va a generar menos sufrimiento hoy, ¿no? O sea, si yo me siento súper mal, tengo un cólico horrible, por ejemplo, hoy le pedí a Isa que, pues sí, sacrificáramos la mitad de la grabación, porque no me daba para hacer 2 grabaciones. Y ahí estamos haciendo como un compromise, ¿no? Estamos buscando el punto medio en el que de verdad si hago 2 grabaciones no voy a llegar, me voy a sentir mal, después de grabar voy a estar fatal, pero al mismo tiempo parte de mis valores es poder seguir con este proyecto, no fallar la Isa, que se llevó todo y se preparó. Y es un punto bonito con el que me sentí cómoda, ¿no? Hay veces que cancelar se siente mal porque sabes que tu amiga te necesita, entonces a lo mejor lo único que haces es decir, bueno, como voy lútea y estoy más, un poquito con menos disposición, pues a lo mejor me quedo menos tiempo o ya me voy mentalizando, a ver, es normal que ahorita me sienta más irritable, a lo mejor no le voy a hacer mucho caso a mi cabeza, voy a intentar estar más nada más, solo escuchar, o de plano, si puedo, tengo la confianza, cancelar, ¿no? Siempre la autocompasión es poder ir de acuerdo a nuestros valores y cuando hay valores que se están interponiendo, que se están cruzando, decir, bueno, ¿qué va a generar menos sufrimiento, ¿no? A mediano y a Totalmente, largo plazo. totalmente. Eh, Pero al final todo esto viene desde el conocimiento, porque sin conocerte, ¿Qué es eso? este balance es imposible. Estoy 100% de acuerdo. Conocernos es la clave. Conectar más con el cuerpo, conectar más con nuestras emociones, porque además, de verdad, que cuando empezamos a conectar, se siente un alivio, porque hay mucho Ujú. más claridad, no sé, es, Totalmente, es, es deli conectar. sí. Oye, pues, ¿te parece si pasamos a nuestra nueva sección? Tenemos una nueva sección, vamos a ver si se queda o no, pero la idea es ponerles un audio de alguna seguidora, clienta eh, o experta de algún otro ámbito que haya accedido a aparecer aquí contándonos un testimonio, una historia, lo que sea. En esta ocasión es una seguidora, clienta que ha experimentado en carne propia el cambio de no sabía nada sobre mi ciclo infradiano y ahora que lo sé, cómo se ve mi vida.
Así que nos vemos por allá. En la fase folicular noto como que todo fluye mucho más, ¿no? Estoy como con más claridad mental, muchísimo más creativa, me siento más productiva en el trabajo, ¿no? Es como mucho más fácil que me organice, que esté con gente, ¿no? Que esté también socialmente más activa y como más comunicativa. Y en cambio cuando estoy en la fase lútea, ¿no? Estoy como con menos energía, me noto mucho más sensible, menos disponible socialmente, ¿no? Quizá me apetece pues más aislarme o estar en mi casa momentos más conmigo misma, ¿no? Y la verdad es que antes de saber que eran temas hormonales naturales, lo que me pasaba es que me agobiaba porque pensaba, pues no sé, que era cero constante, que era más inestable y no me acababa de entender, ¿no? Pero cuando he visto que son temas naturales, como que me ha dado esa tranquilidad y también como me ha ayudado a planificarme a la hora de hacer planes o exigirme o ser más compasiva conmigo misma, ¿no? Si estoy en la fase pues que estoy menos sociable, pues busco más espacios para mí. Y a diferencia de si estoy como más sociable, pues aprovecho y hago planes más activos. Muchísimas gracias a esta persona que nos lo compartió. Le mando un abrazo muy fuerte. Y pues sí, como pueden ver, empezar a identificar las diferentes fases de nuestro ciclo puede ser un cambio muy importante en nuestra vida y en cómo fluimos. No es dejar de luchar contra nuestra naturaleza para fluir con nuestra naturaleza y no quiere decir en ningún momento que vamos a soltar nuestras responsabilidades, que nos vamos a justificar, todo lo contrario. Quiere decir que vamos a estar más en sincronía, nos vamos a entender mejor y por lo tanto vamos a tomar decisiones que están mucho más alineadas con nuestros valores, nuestras necesidades y lo que queremos conseguir de verdad, ¿no? No desde la Sí. sobreexigencia y de la idea de cómo debería verse, sino lo que verdaderamente es bueno para nosotras. Totalmente. Entonces, bueno, el siguiente episodio nos vamos a meter un poquito más a fondo, de hecho, con lo que tiene que ver también este audio que nos compartieron, vamos a meternos mucho más a fondo en la productividad, cómo sacarle provecho a nivel productividad a cada fase del ciclo, cómo entenderte mejor desde ese espectro. Y también queremos invitarlas a empezar a observar sus cambios. Mm. Empiecen a escribir, empiecen a hacerse una nota en el celular, un cuadernito, lo que sea, de en qué momento se sienten cómo. Y lo que decía Pau, sí, cómo se sienten va de acuerdo y está coincidiendo con la fase del ciclo en la que están. Las invitamos a hacer este ejercicio por lo menos un ciclo como para empezar a observar qué es lo que pasa con ustedes. Y pues nada, si nos quieren platicar después cómo les fue con esta información y aplicándola, nosotras más que felices. Y queremos recordarles que se inscriban a nuestra newsletter si quieren recibir el resumen un poco más concreto y cosas aplicables que pueden hacer en su día a día para que lo reciban cada semana con el resumen del episodio, del último episodio y un sneak peek de qué se va a tratar el siguiente. Entonces les dejamos el link en la descripción y obviamente suscríbanse al canal para que les lleguen notificaciones y no se pierdan nada de nuestro Sí. chismecito. Y like, para que sepamos que les está gustando. O sea, lo estamos haciendo de verdad porque creemos en el proyecto, porque creemos que esta información la deberíamos de tener todas las mujeres. Lo hacemos con mucho amor y recibir comentarios y likes nos llena muchísimo el alma. Así que no dejen de hacerlo. Gracias. Bye. Bye.